Bueno, en estas últimas reuniones realmente han sido muy bellas las últimas reuniones de oración. El pastor nos estuvo compartiendo, ¿no? También el hermano Alejandro acerca de la oración. Y hace un tiempito también estuvimos hablando acerca de el recibimiento en la iglesia a las personas nuevas que llegaban. El pastor nos estuvo enseñando acerca de la comunión entre nosotros, ¿no? Y creo que hay un tema muy importante que creo que se acopla a todo esto, porque para poder recibir correctamente a las personas en la iglesia y para poder amarnos como hermanos en Cristo, como el pastor nos enseñaba durante las dos últimas enseñanzas, falta algo muy importante que debemos saber, antes que nada. ¿Saben qué debemos saber? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Vamos a ir a 1 Corintios, un pasaje que hemos leído sin duda muchas veces, pero no nos vamos a enfocar en los primeros versículos, que son los que más hemos estudiado, sino un poco más adelante. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Acá vamos a hacer una pausa para que entendamos, vamos de a poco. En la iglesia de Corinto estaba habiendo un problema, ¿no? Se estaba dividiendo la iglesia por algo que no tenía mucho sentido, pero se ve que... 3 del 1 al 15. Del 1 al 15. Se estaba dividiendo la iglesia por un problema que realmente no tenía sentido, que era que algunos se consideraban seguidores de Pablo, y otro, que era el predicador o pastor fundador de esta iglesia, y había surgido otro también llamado Apolos, que se ve que era algún predicador de renombre también, y estaban como, más o menos como pasa hoy en día, no, yo sigo mucho a, a Paul Washer, el otro, yo sigo a John MacArthur, no, yo soy más de la línea de esto. Y entre los hermanos de la iglesia parece que discutían por esto, por a qué predicador seguían o a qué pastor les parecía a ellos que seguían más, ¿no? Versículo 5. El apóstol Pablo les dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? O sea, los dos predicadores. Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega no son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuevamente hacemos acá una pausa porque el fragmento es largo. Acá el apóstol Pablo dice que él empezó la obra en ellos, ¿no? Pero hay un fundamento. Acá se refiere obviamente como una construcción. Cuando habla del fundamento está hablando de los cimientos, ¿no? Los cimientos de la iglesia es Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otro cimiento. Y cada uno dice,
va edificando arriba de la iglesia como un edificio, lo está viendo el apóstol Pablo, ¿no? Él edificó, dice, como perito arquitecto, dice, fue poniendo los primeros ladrillos arriba del fundamento y luego nosotros tenemos que seguir hacia arriba lo que sería la iglesia. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Pasaje, esta parte final, un pasaje que un poquito a lo mejor complicado, pero lo vamos a ir viendo. Les hacía una pregunta cuando empezábamos, ¿no? ¿Sabemos quiénes somos? Obviamente, si yo le digo quién sos, me vas a decir tu nombre. Pero más importante, ¿sabemos quiénes somos o sabes quién sos en la iglesia de Cristo? Fíjense, existe un gran problema del que adolece la iglesia del siglo XXI y que en otros tiempos no había. Por ejemplo, en la iglesia primitiva leemos en la Biblia que ellos no tenían este problema. Y es la falta de identidad. Fíjense que hay muchísimas denominaciones distintas, pero nadie sabe quién es realmente. ¿Sí? ¿Qué significa la falta de identidad? Saber quiénes somos y cuál es nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo. No me estoy refiriendo a dentro de la congregación, porque podemos decir, bueno, yo soy el que en la iglesia barre, yo soy el que predica, No estoy hablando del orden de las actividades de una congregación. Estoy hablando de quién soy en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cuando vemos que la palabra del Señor identifica a la iglesia como el cuerpo y a Cristo como la cabeza. ¿Qué soy? ¿Un ojo, una mano, una uña, una pierna, una rodilla? ¿Qué función cumple? Es una pregunta bastante complicada de saber, porque es un atributo que a cada uno Dios le da totalmente distinto. Pero es importante que lo sepamos quiénes somos en Cristo, porque cuando vemos la iglesia primitiva, ellos sabían muy bien quiénes eran. Ellos eran hijos de Dios, ellos eran seguidores de Cristo y eso significaba la vida y la muerte. Y si lo confesabas delante de la persona equivocada, podías acabar muerto. No tenían ningún problema en confesarlo. Hay algo muy interesante, por ejemplo, con la historia de Felipe y el etíope, ¿no? Cuando el etíope le dice, ¿y qué impide que yo me bautice acá mismo? Él sabía bien que eso era básicamente una declaración de guerra al Imperio Romano. Me bautizo acá mismo a la vista de quien sea, no me importa. Yo quiero que me identifiquen con Jesucristo. Era básicamente una declaración de guerra porque el Imperio Romano había declarado de que precisamente el que no adoraba al César, ¿sí? Obviamente estaba en contra del imperio. Ellos tenían una identidad propia, podían tener distintas actividades, distintas congregaciones, distintos pensamientos, pero tenían una identidad única, ¿sí? Ellos eran la iglesia que iba a predicar acerca de Cristo a donde fuera. Y Pablo a donde iba, predicaba. A donde iba Pedro, predicaba. Esa era su identidad. Eran hijos de Dios, eran apóstoles, tenían una formación, un porqué, un propósito. Miramos el caso de Esteban, ¿no? No le importaba nada y él simplemente predicaba con denuedo. ¿Y en qué terminó? Apedreado. Y hasta el último instante él mostraba que era un hijo de Dios, ¿sí? No dudó ni por un minuto. Aun cuando lo estaban apedreando, él oraba pidiendo perdón al Señor por esta persona que lo apedreaba. Un hijo hecho y consolidado de Dios, ¿no? Nunca antes las iglesias habían estado tan llenas de gente, porque hay muchas iglesias, hermano, es una locura cuando pensamos la cantidad de iglesias que hay acá en Vialema. Hace un pueblito de nada en el medio de la nada, y hay un montón de congregaciones. Y sin embargo, están tanto acá como en Vialé, como en Punilla, como en Argentina, como en el mundo, hay muchísimas iglesias llenas de gente que no sabe qué propósito tiene en la vida para Cristo.
La pregunta aquí sería, ¿sabemos nosotros cuál es nuestro propósito para Cristo? La respuesta es tan simple y a la vez tan dolorosa que da bronca. Hay una frase muy interesante, ¿no? Que dice, ¿sabes cuál es la fórmula para dejar de fumar? ¿Saben ustedes cuál es la fórmula para dejar de fumar? No fumar. No fumar. Es una respuesta tan simple, pero para el fumador es una respuesta... Sí, bueno, pero no es tan simple, no es tan fácil. Bueno, pero la solución está ahí. Obviamente no es fácil, obviamente es dolorosísimo, porque gracias al Señor nunca tuve problema de cigarrillo, pero sí sé que mis padres lo han tenido, gracias al Señor ya han sido sanados y nunca más volvieron a tocar el cigarrillo, pero he visto lo que es no poder vivir sin el cigarrillo en la boca y prender, en el caso, esto lo da el testimonio, mi propia mamá lo cuenta siempre, ella se estaba apagando un cigarrillo y prendía el siguiente con este para que no quedarse sin cigarrillo, y llegaba, según su propia boca, a fumar hasta 2 o 3 atados de 20 por día, una locura total. ¿Mm? ¿Cómo dejas el cigarrillo? Y básicamente la solución es simple, pero es lo más doloroso del mundo, es no vuelvas a agarrar el cigarrillo. La respuesta más o menos para quienes somos en Cristo es así de simple, pero también así de dolorosa. Está en el versículo 9. Versículo 9 de acá, de 1 Corintios 3. 9:23. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué decía Pablo? Tenía su identidad muy clara. ¿Qué soy? Un ayudante. La palabra colaborador, literalmente, es la palabra sunergos y significa ayudar, colaborar, compañero, cooperar. ¿Qué soy? Decía Pablo, un simple colaborador. Por eso les decía, es una respuesta tan simple, pero si yo preguntara, ¿en qué estoy colaborando yo con la Iglesia de Cristo? ¿Qué podríamos responder? No digo que nadie me responda, ¿no? Sino que es una pregunta para que cada uno se autoexamine. Y yo también, mientras preparaba esto, obviamente me autoexaminaba. Y no hablo de las actividades de la iglesia, porque limpiar las sillas es una función fundamental. Sin embargo, estoy colaborando a que la iglesia esté limpia. Predicar es una función fundamental, ¿sí? Sin embargo, estoy cumpliendo con un rol. Ahora, ¿en qué ayudo yo a la congregación? ¿De qué sirve que yo, por ejemplo, predique y luego mi testimonio en la calle sea un desastre? ¿Cómo ayudé? La palabra, Pablo lo decía claramente, yo lo único que soy acá es un siervo. Hay una frase muy linda, ¿no? No me acuerdo de quién la decía, que decía, lo más alto que un cristiano puede aspirar a llegar es a siervo, o sea, el que sirve. Un simple sirviente. Eso es lo más alto que podemos aspirar como hijos de Dios, a siervos de Dios. Pablo le llamaba acá colaborador. Soy un ayudante, nada más. Y la mayoría de nosotros podría decir, y bueno, es obvio, ya sabíamos que estamos para colaborar y para servir. Ok, pero ¿en qué estoy ayudando? Y esto es algo para que nos planteemos, no acá, sino tal vez en nuestros hogares, al orar. ¿En qué ayudo yo a la iglesia de Cristo? ¿Qué soy yo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo estoy edificando? Fíjense que el apóstol Pablo decía, fíjense cada uno cómo sobreedifica. ¿Cómo estoy yo edificando? Y fíjense que la palabra del Señor siempre nos compara a la iglesia, por ejemplo, con una novia, cuando se refiere a que será presentada de una forma limpia y blanca, pero acá está poniendo un ejemplo distinto. Está poniendo la iglesia como un edificio cuyo fundamento, cuyo cimiento es Jesucristo,
Pablo y los apóstoles, los primeros apóstoles pusieron los primeros ladrillos, ¿sí? Las columnas tal vez, pero cada uno de nosotros, dice, tiene que ir edificando. ¿Y con qué podemos ir edificando? Dice, bueno, con oro, con plata, que son materiales nobles, o con materiales destruibles. Y ya vamos a ver qué significa eso. Vamos a ir ahí de vuelta al versículo 10, 1 Corintios 3. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a lo básico. ¿Predicamos de Jesucristo en nuestra iglesia? Sí, empezamos bien. ¿Sí? Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, fíjense que son 3 materiales duros, sólidos y 3 materiales que se destruyen rápido, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, o sea, si edificamos con piedras, con piedras preciosas, con oro, con cosas materiales durables, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, que eso es lo que le pasa a la hojarasca, a la madera, si pasa por el fuego, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La iglesia, como les decía al principio, la iglesia de Corinto estaba teniendo un problema de nombres, ¿sí? ¿Quién es mi pastor? ¿A quién sigo yo humanamente? Pero Pablo intenta encaminarnos al pensamiento correcto, que es, ¿y yo qué estoy haciendo en la iglesia de Cristo? ¿Qué estoy haciendo para la iglesia de Cristo? Es muy interesante que Pablo lo plantea como la edificación de este edificio, porque nos muestra que a la iglesia como algo que debería estar en constante crecimiento, ¿sí? La idea esta de que cada uno vaya mirando cómo sobreedifica habla de un edificio que continuamente se le están poniendo nuevos materiales y está siendo construido. Y que cada uno de nosotros debería aportar alguno de estos ladrillos. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si en vez de estar cada uno construyendo, nos ponemos mejor a cuestionarnos o a criticar qué falta todavía? Y tristemente las iglesias terminan siendo esto, ¿no? Un grupo grandísimo donde a lo mejor 4 o 5 hermanos están trabajando continuamente y el resto está mirando y diciendo, oh, pero falta esto, pero falta lo otro, pero a mí me molesta esto. Y ahí hay solamente 4 albañiles poniendo, revocando y tratando de llevar ¿cómo se llama? Las columnas, y el resto mirando y diciendo, no me gusta cómo quedó la pared esta. Pero según la vista de Pablo, cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo deberíamos estar ocupados edificando a la iglesia. O, como dice como colaborador, ayudando en algo. Tal vez no todo, en una obra no todos están capacitados para levantar paredes. Para eso está el oficial. El oficial sabe levantar, sabe tirar el hilo para que salga correctamente. Y después estamos, lo que yo trabajé de ayudante albañil, los peones. Y nos tocaba cargar la arena, mojarnos, ensuciarnos, el trabajo más pesado. En una oportunidad me tocó hacerle de peón a 2 oficiales. Eran 2 oficiales y yo solo de peón. Así que tenía que servirle a los 2. Fue una locura ese día. Estaban revocando en 2 partes distintas y yo tenía que llevarles material a los 2. Fue una locura ese día, pero bueno, cada uno cumplía su rol. No podía yo ponerme a revocar porque yo no sabía y no se iban a poner ellos a preparar el material. Para eso estaba yo. La iglesia, en cierta forma, es algo parecido. Tenemos que saber entender cuál es nuestro rol, cuál es lo mejor que nosotros podemos dar de nosotros mismos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y ofrecer ese servicio, ofrecer esa ayuda, esa colaboración.
Obviamente, si nos ponemos a pensar qué es lo que todavía falta por edificar, una de las cosas primeras que yo vi cuando llegué a la congregación esta fue, yo venía de una iglesia donde había música, batería, teclado, guitarra, sobraban músicos, de hecho muchos no podías ingresar porque ya estaba el grupo consolidado. Y llego acá y no había ni un músico y sigo siendo yo el primero después, el único después de muchos años, ¿sí? Y tristemente, mucha gente que ha pasado por la congregación me lo han dicho a mí, que no les gusta nuestra congregación porque todavía no tienen músico. Y bueno, pero quédate y toca. Me han pasado baterista, teclado. No, quieren llegar y tener el equipo ya armado, el sonido todo listo para cosas. No es algo importante, no es tan importante, lo más importante es la palabra, ¿no? Pero fíjense cómo es la mentalidad del hombre. Es yo quiero llegar y hacer las cosas a mi manera. Y sin embargo, acá la palabra de Dios dice que no es así. Nosotros llegamos al camino del Señor, llegamos a una congregación y lo único que somos nosotros es siervos, colaboradores. ¿Qué falta acá? En eso voy a ayudar yo. En eso voy a suplir yo. No hay, en este momento estamos teniendo un problema de, antes en un tiempo teníamos muchos predicadores y podíamos turnarnos y terminábamos predicando una vez al mes cada uno, porque éramos como 4 o 5 dando la palabra. Hoy somos con el pastor 2 fijos y bueno, el hermano Alejandro, por la gracia de Dios, también nos da una mano, pero estamos quedándonos cortos y bueno, y tenemos que estar ahí siempre al tanto. Debemos seguir orando para que el Señor mande obreros a la congregación, pero mientras tanto no podemos ponernos a criticar lo que nos falta, no podemos ponernos a quejarnos. No hay, hoy, por ejemplo, yo pensé que le tocaba al hermano Alejandro y el hermano Alejandro me dice, yo estoy con un problema de tiempos en el trabajo, así que por favor si podés preparar vos, listo, tuve que dejar lo que yo tenía planeado hacer a la siesta, que era descansar, porque eso es lo que yo iba a hacer, y me puse simplemente a preparar la palabra del Señor. Con mucho gusto, obviamente, porque para eso estamos, hermano. Estamos para ver en qué es lo que falta. Y si nos ponemos a ver qué es lo que qué es lo que falta, criticándolo en vez de ayudando, lo único que vamos a hacer en la obra es estancarla. ¿Mm? No vamos a ni vamos a progresar, ni vamos a dejar que los demás progresen. Volvamos a ir solamente versículo 12 al 13, releamos. Fíjense lo que dice. Y si sobre este fundamento alguno, o sea Cristo, si sobre Cristo alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hoy mientras preparaba esto, realmente daba gracias al Señor porque este pasaje durante mucho tiempo yo lo interpreté de una sola forma. Bueno, Y es realmente maravilloso cuando el Señor nos abre el entendimiento y nos muestra que hay más de un sentido que lo podemos aplicar. Durante mucho tiempo pensé que este pasaje se refería solamente a cuando estemos delante de la presencia del Señor. Que las obras que hagamos en esta tierra, que es cierto, ¿no? Las obras que hagamos en esta tierra, cuando estemos delante del Señor, el fuego de su presencia las va a probar y va a mostrar si eran obras sólidas o obras terrenales y banales, y que, dice, recibirá recompensa, obviamente, recompensas eternas, o sufrirá pérdida, pero pérdida de la recompensa, no de la salvación. Siempre lo entendí solamente en ese universo. Sin embargo, me di cuenta de que también se refiere, y primeramente se refiere a la hora, porque está hablando de la iglesia siendo edificada, ¿no? Cada vez que queremos servir a Dios, nuestra obra, lo que está diciendo es que nuestra obra va a ser probado por el fuego. ¿A qué fuego también se refiere? Al fuego de la prueba. Al fuego de la prueba. ¿No les ha pasado que queremos emprender algo, queremos hacer algo para el Señor y parece que todo se traba? ¿Sí? Eso es parte del fuego de la prueba. O que nos disponemos a que voy a empezar a disponer este tiempo de oración y luego que la escuela de los chicos, que esto, que el otro, el trabajo, y se vuelve a trabar. Y queremos servir en la iglesia bien haciendo esto y vemos que todo se vuelve a trabar. Eso es el fuego de la prueba, probando si lo que estamos haciendo es algo de nuestras emociones. Cuando habla de madera, heno, hojarasca, algo que se quema con el fuego, si es alguna emoción,
se quema rapidísimo. Pastor, yo quiero servir, quiero encargarme yo de cortar el pasto siempre en la iglesia. Bueno, dice el pastor, cuando vos quieras podés ir a cortar. Y luego de un tiempo veo que no, que nadie me dio gracias, que nadie lo notó. Era algo nacido de mi vanidad, de mis emociones. Es una obra que yo quise hacer, entre comillas, para el Señor, pero era una obra que no tenía valor, ¿sí? Era una obra que apenas vino el fuego de la prueba, la quemó y se fue. Y ya no existe más, no, ya no puedo, no tengo tiempo. Y así en muchos aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, cuando la obra que queremos hacer para el Señor está hecha de oro, de metales preciosos, de piedras preciosas, o sea, de algo sólido, cuando verdaderamente yo quiero servir al Señor, las inclemencias, las dificultades no van a hacer nada. Porque vamos a poner ese ladrillo ahí de oro, de piedras preciosas, de lo que fuera, y ahí va a quedar. Y va a venir el fuego de la prueba y va a ver de qué se trataba. Y al ver el Señor que no es una emoción, que realmente nos lo probó y salimos adelante y seguimos sobreedificando, recién ahí viene la recompensa. A veces queremos la recompensa primero. Queremos, Señor, yo quiero hacer esto y que el Señor bendiga y llegan las provisiones y llueva todo. Sin embargo, dice, no, primero vas a tener que pasar por el fuego de la prueba. Esa obra que querés hacer para la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia, ¿no? Esa obra que querés hacer para edificar, para sobreedificar la iglesia, tiene que ser probada. Y por eso muchas veces tenemos trabas. Y por eso nos pasan cosas que no nos gustan, cosas que nos entristecen, a veces algún hermano que se va, algún hermano que se va bien o que se va mal. Todo esto que sabemos, lo que estamos viviendo con el tema de que el pastor, bueno, tiene esta dificultad que ahora está viviendo en Córdoba. A muchos nos entristece esto porque nos gustaría tenerlo acá cerca y poder contactarnos con él y verlo en todas las reuniones. Es algo que a mí personalmente me entristece mucho. Siempre con mi esposa oramos por él, por su familia. Es algo que realmente nos afectó. Sin embargo, ¿qué hacemos? Nos debilitamos y bueno, ya como la iglesia no es como yo esperaba que era, entonces, no. Ahora hay una escasez, ahora tengo que ver cómo ayudo. Tengo que ver cómo sobreedifico, cómo sigo poniendo materiales firmes. Y reitero, esos materiales firmes son los actos verdaderamente nacidos de un corazón dispuesto a servir al Señor. Si es algo de la emoción, se va a morir en el instante. Pero si es algo que verdaderamente queremos sobreedificar la iglesia de a poco va a seguir creciendo. Y no me refiero al número de miembros, me refiero a lo espiritual. ¿Amén? Terminando, ¿saben qué es lo más interesante? Que cuando el apóstol Pablo empieza este pasaje, en el versículo 1, es bastante duro, ¿sí? Yo me enfoqué sobre todo en el versículo 10 en adelante, pero cuando empezamos vemos que el apóstol Pablo los trata de ¿qué? De niños espirituales. Básicamente les dice que son unos inmaduros y que no puede hablar seriamente con ellos. Dice, vamos a releerlo. Dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces y ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. ¿De qué manera? Y discutiendo que no, que a mí me gusta más esta predicación, me gusta más cómo predica me gusta más como el otro. Dice, no les puedo hablar de cómo edificar la iglesia, no les puedo enseñar más allá, porque todavía están embotados en discusiones que no tienen sentido. Por eso en el versículo 10 dice, y con esto terminamos, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Fíjense que él no decía, Pablo no decía, yo soy el gran nada, no. Todo lo que yo sé, decía Pablo, lo sé porque Dios me dio esta gracia que pude hacer. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. No dice mire cómo edifican los demás. No dice miren quién no vino hoy a la reunión. No dice miren lo que falta en la iglesia. Dice cada uno, el único enfoque que tenemos que tener como colaboradores de Dios, como colaboradores en Cristo, que ese es nuestro verdadero rol en la iglesia, ayudar, servir. Cada uno simplemente enfóquese en cómo sobreedifica. Cómo hace uno mismo la obra sobre lo que Cristo hizo. Porque si el fundamento es Cristo, ok, ahora edificamos ¿qué cosa? Primero que nada, nuestras vidas tienen que ser edificadas. Día a día con la palabra tenemos que ir madurando, ¿sí?
No, por eso les decía, no me refiero a la congregación, a la iglesia, al templo, me refiero a la iglesia, me refiero no a la iglesia Mirador del Lago, sino a la iglesia en Cristo. ¿Cómo estoy sobreedificando? ¿Qué clase de materiales estoy trayendo delante del Señor? Mis obras, ¿qué tan sustanciosas son delante del Señor? ¿O son simplemente nacidas de las emociones y se queman a la primera señal de prueba? Simplemente esto era el pensamiento que le querías dejar para el día de hoy, que nos analicemos a nosotros mismos, como les decía y les repito la pregunta del principio, para que analicemos quiénes somos nosotros dentro de la Iglesia de Cristo. Amén.